por lo menos cómo debieran establecerse, ¿no? En cuanto a criterios de uso o de extensión, si quieren, de las mismas. Cuando nos referimos además a las resoluciones administrativas, es imperante que nosotros tomemos en cuenta que hay una base normativa a la que debemos sujetarnos, una base específica que denota en todo caso una serie de particularidades con relación a al cumplimiento de una serie de requisitos que están, como les digo, previstos en el mandato de la legislación vigente. Partamos obviamente de una serie de conceptos que nos van a ayudar a esclarecer lo que ya iniciábamos en trabajo práctico el día de ayer en relación a lo que es el cauce formal del procedimiento administrativo. Entendamos al procedimiento administrativo como una serie de etapas, una serie de fases que tienen que llevarse a cabo, por medio de los cuales se concreta la actuación administrativa, la actuación de los entes administrativos de las diferentes entidades que componen la administración pública de nuestro país o de cualquier otro país. Entendiendo además que la finalidad de un procedimiento administrativo es la emisión de un acto administrativo, es que se concrete una decisión, entendiendo que el acto administrativo no es más que la materialización de una decisión administrativa. Una decisión que ha tenido que pasar por una serie de etapas, una serie de procesos y fases en las cuales se busca manejar primero los argumentos de validez del mismo, así como también los criterios que vayan a aplicarse en términos de labor administrativa, ¿no? El ejercicio de competencias, la jurisdicción correspondiente, las materias aplicables con relación a los diferentes entes estatales en los cuales se pone de manifiesto el ejercicio de dicha labor. En todo caso, el procedimiento administrativo, en su enunciado normativo, se constituye también en una garantía de actuación administrativa. El que nosotros sepamos con precisión, por ejemplo, cuál es el alcance de una labor administrativa, que logremos identificar cuál la razón por la cual se somete a una serie de pautas la labor del Estado, la labor de la administración pública en procura de una sujeción irrestricta a la legislación vigente. Ustedes mismos ya lo evidenciaban el día de ayer, que analizábamos un poquito cuál debiera ser la faceta o la forma en la cual se debió haber procedido para la emisión de una resolución ministerial o eventualmente incluso un decreto supremo por parte del gobierno central con relación a la clausura del año escolar. Toda decisión de la labor administrativa o fundada en competencias administrativas en estas privativas, exclusivas, concurrentes o compartidas, debe sujetarse necesariamente a un procedimiento. Eso es lo que le da legitimidad, es lo que le da legalidad y permite hablar de su vigencia y efectividad. Lamentablemente, hoy la gran incertidumbre que ha generado el anuncio por parte del gobierno central el día domingo, que hasta indicaría por lo que ha acontecido entre ayer y hoy día, que probablemente se lleve a un escenario de retractación por parte del Estado, no una total, pero sí una parcial, por lo que escuchábamos a Cárdenas el día de ayer, nos muestra lo peligroso de una actuación discrecional de parte de la administración pública y cómo más bien este tipo de circunstancias tienen que ser evitadas precisamente por el cumplimiento de los parámetros normativos que rigen a la actuación administrativa boliviana, ¿no? Y de cualquier país. En todo caso, Santofimio ya nos plantea una serie de parámetros para comprensión de lo que es el proceso administrativo o el procedimiento administrativo como una garantía de parte del administrado, de parte de la población, de parte del ciudadano, frente al ejercicio de una autodefensa administrativa, ¿no? En el sentido de que todos los actos de la administración pública son reglados. Excepcionalmente tenemos actos discrecionales, ya que la administración, al ostentar esos privilegios que la propia normativa le otorga frente al ciudadano, frente al administrado, pues cae muchas veces en esa posibilidad de un manejo discrecional exorbitante y que vaya en desmedro del cumplimiento de las normas formales que rigen a su ejercicio.
Y aquí es donde entra precisamente la necesidad de un procedimiento administrativo. Voy a tomar otro ejemplo a colación. Como bien sabemos, el día de ayer y hoy, pues se han producido o se han ido produciendo incluso desde el domingo por la tarde bloqueos de caminos que han derivado incluso en afectación de salud. Hay noticias de que el bloqueo de caminos en la ciudad de Oruro ha incluso impedido el transporte de oxígeno hacia los nosocomios, hacia los hospitales, y eso ha repercutido incluso en el deceso de personas que están luchando contra el COVID. De la misma forma, aquí en Cochabamba tenemos la circunstancia de nuevamente el bloqueo del ingreso al botadero de Caracara, al relleno sanitario y botadero de Caracara, que nuevamente pone en vilo a la ciudad de Cochabamba y deja al margen total el supuesto convenio que se hubiera suscrito entre autoridades del departamento, autoridades municipales, con los denominados autoconvocados, ¿no? Que se maneja más en un criterio discrecional, porque en ninguna parte del procedimiento administrativo te determina qué hacer en circunstancias como estas, pero aún así tiene sujeción a un mandato normativo, porque todo acto discrecional es un acto infra legem, es un acto que debe estar por debajo del mandato normativo. De ahí que el hecho de que un procedimiento administrativo sea identificado, sea de alcance general, sea de alcance específico, o por lo menos los lineamientos de cuál debiera ser la actuación de parte de la administración pública, se constituye en un mecanismo de autodefensa de nosotros como ciudadanos o los administrados, así como también un freno institucional a las arbitrariedades o a las decisiones absurdas que podrían propiciarse por parte del Estado, ¿no? Por parte de la administración pública, como bien adelantaba Santofimio en su criterio sobre la naturaleza jurídica de los procedimientos administrativos. Bajo esa lógica, entonces, todo procedimiento jurídico o todo procedimiento administrativo abarca sobre todo la determinación de una serie de criterios sustantivos, como también adjetivos y a la vez garantistas de los derechos con que reconocemos al administrado, al ciudadano o a la población en su conjunto frente a los excesos que pueden identificarse por parte de la administración pública. El hecho de que tengamos descrito con precisión cómo es que debe llevarse o cómo es que debiera llevarse a cabo una labor administrativa, reviste sobre todo en la particularidad de reconocer que si ese procedimiento no se está cumpliendo, pues estamos en última instancia afectando los intereses de la población, ya sea de carácter general o de carácter particular, ¿no? En los ejemplos que he citado del bloqueo de caminos, que ya de entrada sabemos que hay un procedimiento administrativo, técnico y policial que puede ponerse de por medio bajo el ejercicio de una competencia exclusiva y además privativa de parte del Ministerio de Gobierno, de parte del Ministerio de Defensa y incluso en coordinación con el Ministerio de Salud por la defensa irrestricta de la vida y otros derechos conexos. Lo que llama la atención, por ejemplo, es de que aún sabiendo que tienen la competencia privativa y la capacidad como para poder hacer frente a este tipo de circunstancias, no se efectivizan a más de una suerte de denuncia, por así decirlo, institucional, una denuncia pues internacional de que eventualmente no se estaría cumpliendo con el mandato que se tiene por parte de la determinación constitucional, así como también las determinaciones que adopte el Estado, ¿no? Ahí lo que denota en gran medida es no solo el incumplimiento de un procedimiento administrativo que está descrito, que está determinado, sino inclusive el incumplimiento de deberes y una actuación discrecional inadecuada, imprecisa y que además tiene repercusiones negativas, tiene repercusiones que en todo caso vayan a gestarse desde un enfoque netamente pues procedimental, ¿no? Por la falta sobre todo de los procedimientos que se tendrían que efectivizar bajo ese criterio. Vemos cómo la identificación de una serie de parámetros de cómo tiene que ser el procedimiento administrativo responde sobre todo a intereses generales, a intereses de la población, a intereses de la
determinación de los derechos y obligaciones que nos amparan como ciudadanos, que nos amparan como población y que de alguna manera determinan cuál es la obligación por parte del Estado en el cumplimiento de dichos procedimientos. ¿Cuál es la base normativa, entonces, que tenemos que tomar en cuenta para los procedimientos administrativos desde un enfoque general? Desde un enfoque general, sabemos que debemos circunscribirnos al mandato de la Ley 2341, al Decreto Supremo 27113 y a los decretos supremos reglamentarios, el 27172, el 27175, inicialmente, sin dejar de lado la presencia de otros decretos que amplían la comprensión general y ya luego específica de los procedimientos administrativos. Sabemos que nuestra ley 2341, una ley muy particular, una ley procedimental, pero de carácter sustantivo, establece una serie de criterios en los cuales debe fundarse el procedimiento, sin importar la entidad de la cual fuere. Puede ser gobierno central, puede ser gobierno departamental, gobierno municipal, gobierno indígena, gobierno regional o eventualmente las instancias sectoriales que identificamos. Esta ley sustantiva y a la vez procedimental entra en un criterio también de determinación adjetiva por intermedio del Decreto Supremo 27113. Es el Decreto Supremo reglamentario a la ley del procedimiento administrativo, pero es un reglamento de alcance general. ¿Por qué incido en este aspecto? Actualmente tenemos cerca de 2.300 entidades públicas en el país. De esas entidades públicas, excluyendo lo que son empresas estatales, nos deja más o menos un promedio de alrededor de unas 2.100, 2.000 redondeando entidades públicas de distinta naturaleza. ¿Eso qué denota? Todas ellas llevan a cabo procedimientos administrativos. Todas, absolutamente todas. Con la salvedad de que la base normativa general para la mayoría de ellas es la Ley 2341 y el Decreto Supremo 27113 y se complementan con normativa específica. Por ejemplo, en el sector de regulación sectorial, en lo que concierne a regulación financiera, a regulación de autoridades de fiscalización y control social, tenemos a los decretos supremos 27172, 27175, que son reglamentos parciales a la ley del procedimiento administrativo aplicables al régimen sectorial. A regulación financiera, que involucra ASFI, que involucra a la propia AJ, que involucra a la EMP. Y en el caso de regulación sectorial, que tiene directa relación con los procedimientos que se efectivizan en el ámbito de las autoridades de fiscalización y control social, como la ATT, la Autoridad de Electricidad, la AJAM, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, la ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y otras que circunscriben este tipo de regulación. Además de las regulaciones específicas aplicables para el sector forestal agrario o agrícola, en lo que concierne a las labores de la ABT, la Autoridad de Bosques y Tierras, que estaría circunscrito ya a otros decretos supremos e incluso a otras normas especiales que determinan el ejercicio de competencias por parte del Estado y el desarrollo, por lo tanto, de procedimientos administrativos en esa lógica. Esto a su vez derivará en los tipos de procedimiento. Sabemos que de acuerdo a la norma general, hablamos de los procedimientos de instancia o instancia de parte, los procedimientos sancionadores, los procedimientos de ejecución, los procedimientos impugnativos. Sin embargo, también debemos hacer alusión a una variante de los procedimientos de instancia, denominada los procedimientos de oficio, que en realidad sería la actividad que estábamos desarrollando el día de ayer y que vamos a continuarla en unos minutos, relacionada a las decisiones adoptadas por parte del Ministerio de Educación, por ejemplo. Ya cuando nos referimos a los procedimientos de instancia de parte o a instancia de parte, estamos haciendo alusión a aquellas circunstancias en las cuales el administrado, ya sea el ciudadano o el individuo, desde un punto de vista particular o de una lógica colectiva, solicita, plantea, demanda o requiere la intervención por parte del Estado respecto al ejercicio o reconocimiento de algún derecho o alguna obligación vinculada al régimen administrativo.
y que ese procedimiento de instancia dará lugar a una decisión por parte del Estado. Dará lugar a la manifestación de la voluntad por parte del Estado con relación a los diferentes parámetros que involucra la toma de decisiones. Efectivamente, también debemos hacer alusión a los procedimientos sancionadores, a los procedimientos que se activan, ya sea de oficio o a instancia de parte, para sancionar el incumplimiento de deberes o el incumplimiento de obligaciones por parte de los administrados, que eso también se vincula a las diferentes áreas de regulación sectorial, a los diferentes ámbitos del ejercicio de la administración pública, me refiero a nivel estatal, central, nivel departamental, nivel municipal, nivel regional e incluso nivel indígena, originario, campesino. Y toda manifestación de la decisión o voluntad por parte de la administración pública derivará, obviamente, en un procedimiento de ejecución, en un procedimiento de cumplimiento de las decisiones adoptadas o de los criterios que hayan sido identificados en el desarrollo de los procedimientos como tal. Ahora, estos procedimientos de ejecución lo que buscan es materializar la decisión adoptada por parte del Estado a través de mecanismos de coerción, mecanismos coactivos, entendiendo que el Estado puede abocarse a una competencia para hacer cumplir sus determinaciones, ya sea que hayan derivado de un procedimiento de oficio, de un procedimiento de instancia, de un procedimiento sancionador, dejando en última instancia el procedimiento impugnativo cuando el ciudadano no está de acuerdo, cuando el ciudadano considera que la actuación administrativa no ha sido la adecuada, no ha sido la propicia y que en todo caso tenga que recurrir a un mecanismo de impugnación a través de los recursos de revocatoria y el recurso jerárquico. Excepcionalmente, el reconocimiento de otros tipos de recursos que apliquen para sectores específicos, ¿no? Como el de reconsideración o reposición, que se tiene también habilitado para ciertos niveles de la administración pública. Vamos a ver algunos aspectos ya normativos relacionados a los procedimientos de instancia, para luego volver a nuestro trabajo de los procedimientos de oficio, porque lo que estábamos iniciando el día de ayer es un procedimiento de oficio, es lo que debió haber hecho el Ministerio de Educación en coordinación con otras carteras de Estado para la determinación o decisión que se arribó el día domingo. Iniciamos, sin embargo, todavía con los procedimientos de instancia. Cuando hablamos del procedimiento de instancia, inmediatamente nos circunscribimos al mandato del Decreto Supremo 27113, que es el que nos permite esa clasificación en relación o operativización de lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo. El artículo 107 del Decreto Supremo 27113 determina que para la formación de los actos de instancia se parte o se inicia de las denominadas solicitudes o peticiones de los administrados, sobre todo cuando tengamos un procedimiento de orden general que no se sujete a un procedimiento especial, que se encuentre plasmado en algún reglamento en particular. Obviamente, ahí hay diferencia en relación al tipo de entidad estatal en la cual podamos plantear este tipo de procedimientos. Volvamos al Ministerio de Educación. Un procedimiento de instancia con el Ministerio de Educación, por ejemplo, sería la solicitud de la homologación y el aval de un título otorgado en el extranjero, o los procedimientos que ahora, por ejemplo, ya se hacen directamente desde la universidad, en el momento que un estudiante egresa y defiende sus trabajos finales de grado. Antes, ese estudiante tenía que ir al Ministerio de Educación y tramitar y solicitar su extensión de un título de provisión nacional. Hoy, la universidad hace ese procedimiento por él, porque se ha decidido reunirlo en un procedimiento especial. Por eso es que goza de un reglamento específico. Lo mismo acontece para el área de regulación financiera, para regulación sectorial, para ciertos procedimientos en el régimen municipal, en el régimen de gobierno departamental o inclusive de gobierno nacional a través de ministerios y otras entidades. Si no existiere un procedimiento específico que además cuente con su reglamentación particular, nos circunscribimos a la Ley 2341
y al Decreto Supremo 27113, concretamente al artículo 107 y siguientes de este decreto. Es por ello que resulta importante que toda entidad estatal determine los procedimientos para actos de instancia, ya sea por intermedio de publicaciones a través de sus instancias físicas o sus dependencias físicas, o bien a través de otros medios, como actualmente ocurre, por ejemplo, con las páginas web del gobierno municipal, del gobierno departamental, de los propios ministerios, donde se Claro, señalan importante. inclusive Vaya a guías poder usar de otra trámites. vez, así que yo voy a poder ver este trabajo. Esas guías de trámites en particular lo que hacen es establecer una lógica o un régimen de procedimientos aplicables por parte del Estado con relación a las solicitudes, demandas, peticiones e incluso denuncias que puedan formularse por parte de la ciudadanía en general, sin perjuicio del empleo inclusive de formularios ya preestablecidos, como acontece con el caso del Ceresi, ya que cuando iniciamos, por ejemplo, un procedimiento administrativo a instancia de parte ante el servicio de registro cívico o con registro civil, pues ya contamos con formularios predefinidos porque el tipo de procedimiento que se lleva a cabo ante instancias del Ceresi es muy particular y no da lugar a consideraciones mucho más amplias, ¿no? Porque en el Ceresi lo que vamos a hacer es reclamar por una partida mal inscrita o reclamar por datos inscritos de forma inadecuada o faltantes, lo que da lugar a sus procedimientos ya estandarizados, razón por la cual se pueden recurrir, como les decía, a formularios preimpresos, ¿no? O a formularios ya predefinidos para el desarrollo de procedimientos. Lo mismo acontece con algunas autoridades de fiscalización y control social, como es el caso de la ABT. Mientras que en otros casos, los procedimientos de instancia no están estandarizados. Sí pueden estar definidos de forma específica mediante reglamentación particular o sujetarse a la reglamentación general que hacemos alusión en este momento, ¿no? El Decreto Supremo 27113 y la propia Ley 2341. Cuando hablamos del procedimiento sancionador, ya otra variante, si quieren, del procedimiento, ubicamos que tanto en lo determinado en la ley del procedimiento administrativo como a su vez por el Decreto Supremo 127-113, este aplica sobre todo para el régimen de imposición de sanciones, aplicándose ante el conocimiento por parte de la autoridad, ya sea un conocimiento de oficio o un conocimiento a instancia de parte, denuncia, solicitud, petición, para que se apliquen infracciones, para que se puedan definir la imposición de sanciones por infracciones administrativas cuando se verifica que ha habido vulneración por parte del sector administrado, ¿no? Ahí nos referimos, en este caso, por ejemplo, a los procedimientos sancionadores que aplica el gobierno municipal, el gobierno departamental, las autoridades de fiscalización y control social, salvo que se tenga un reglamento específico o un procedimiento sancionador especial que se aplique mediante un reglamento ya también elaborado para el efecto, como ocurre, por ejemplo, para el sector financiero con el Decreto Supremo 910, que nos establece una reglamentación para aplicación de sanciones en el sector financiero por parte de las funciones y labores que llevará a cabo ASFI. Cuando hablamos de los procedimientos de ejecución, de acuerdo a lo descrito en el artículo 109, el alcance del procedimiento administrativo general va marcado desde el inicio de este, ya sea, perdón, a solicitud de parte o bien llegando al trance de la iniciación por oficio. Sabemos que va a atravesar tres etapas. Una primera etapa de inicio, como tal, para la verificación de competencias, para constatar que sí se tiene la atribución para resolver sobre alguna petición, demanda o solicitud. La fase de tramitación, donde se va a valorar los elementos de pruebas de cargo y pruebas de descargo, los informes y toda la participación de las partes activas dentro del proceso, quien solicita y la entidad pública correspondiente o las entidades conexas.
para llegar a la fase de resolución. Eso da fin al procedimiento administrativo general. Eventualmente, ese procedimiento que termina manifestándose en una resolución, ya sea una resolución ejecutiva, administrativa o ministerial, dará luego a un procedimiento de ejecución, de cumplimiento de lo que se ha descrito en la fase del procedimiento administrativo general y expresada a través de la resolución administrativa. En esa lógica, para la ejecución de los actos administrativos definitivos y actos equivalentes, o sea, que ponen fin a una pretensión, a una solicitud o que materializa una competencia y atribución estatal cuando se trata de procedimientos de oficio, se aplica mediante la ejecución de esas resoluciones, a menos que se tenga un procedimiento especial que determine cuál es la forma de ponerlas en práctica. Los procedimientos de ejecución, como adelantaba anteriormente, tienen que ver a los mecanismos de coerción o coacción de los cuales dispone el Estado para hacer cumplir sus determinaciones, para hacer cumplir sus decisiones y que éstas sean efectivas, ¿no? Entonces, el procedimiento de ejecución iniciará por medio de la notificación con la decisión correspondiente y está circunscrito a si se produce o no impugnaciones sobre la resolución administrativa o sobre la decisión que haya sido emitida. Este es precisamente el punto de incertidumbre en el cual nos encontramos con el caso del Ministerio de Educación y la elaboración, si quieren, o la determinación, mejor dicho, de la clausura del año escolar, ya que no tenemos claro cómo es que se va a ejecutar. Se adelantaba algo el día domingo con la conferencia de prensa, podríamos decir casi improvisada, del ministro Yerko Núñez, pero que luego de las declaraciones dadas por los directores distritales de educación y el día de ayer por el ministro Cárdenas inclusive, nos deja una suerte de incertidumbre total porque no sabemos cuál la extensión, además de que no contamos hasta la fecha ni con una resolución ni con un decreto supremo que aclare estas circunstancias, ¿no? Que precisamente es por eso que ayer iniciábamos con ese trabajo, lo vamos a continuar en unos minutos para entender cuál debiera ser la lógica que prime en la materialización de esa decisión. Decisión que tiene que ejecutarse, decisión que tiene que ponerse en marcha, pero para ponerse en marcha tiene que ser clara, tiene que definir su alcance, tiene no solo que establecer plazos, porque se tiene claro, cierto, que el 31 de julio marca el fin del año escolar actualmente, de mantenerse esta posición, y en lo que resta del año, pues lo que tocará son los trámites administrativos de promoción de curso, de extensión de libretas de promoción y otras que son requisito ineludible para el inicio de gestiones para el 2021, ¿no? Además de las otras consideraciones respecto a la impugnación que podría surgir por parte de colegios, por parte de gremios, como el caso de Andecop, o inclusive los propios padres de familia. Algo particular, además del procedimiento de ejecución, que tiene mucho que ver con lo que señalaba del carácter coactivo y de coerción que puede estar inserto en él, es la posibilidad de una combinatoria. Entendiendo que una vez emitida una decisión por parte del Estado, por parte del órgano estatal o la administración pública, el procedimiento a seguirse de manera posterior a la decisión, en cuanto a ejecución de la resolución definitiva o los actos equivalentes, tiene que ser claro y meridiano, estableciendo una especie de combinatoria formal al administrado para el cumplimiento de lo que se debe cumplir, el requerimiento de lo que se va a cumplir, la enunciación de lo requerido para que esto sea efectivo, el plazo normativo para su cumplimiento o en defecto el plazo prudencial fijado por la autoridad para que la decisión se materialice y el medio coactivo a ser empleado en caso de que exista resistencia. ¿Por qué señalo esto? Y ligado además con el ejercicio que estábamos realizando el día de ayer y que vamos a continuarlo enseguida. Por la sencilla razón de que esto involucra necesariamente el reconocimiento de una serie de factores en lo que concierne a la operativización de la decisión. Por eso no está claro. Por eso la importancia de que se emita ya sea una resolución ministerial
o un decreto supremo, o eventualmente alguna suerte de circular o resolución efectiva que se materialice respecto a los diferentes actores que se ven involucrados. Colegios privados, colegios públicos, colegios de convenio, unidades educativas del ejército inclusive, y otras, además de población estudiantil y padres de familia. En todo caso, la falta de una resolución, reitero, ministerial o en su defecto un decreto supremo, genera una incertidumbre tal que pone en vilo la ejecución de la decisión o que pone en incertidumbre la ejecución de esta. De la misma forma, es importante entender cómo los medios de ejecución que son previstos por la propia autoridad para poner en marcha las decisiones de forma coactiva en caso de reticencia, en caso de resistencia por parte del administrado, y no me refiero a los mecanismos de impugnación, sino al hecho de que no quieran cumplir con las medidas adoptadas, pues tiene que estar sujeto a un procedimiento. Y ese procedimiento está primero marcado por la determinación de plazos, plazos de vigencia efectiva, plazos de ejecución de las decisiones, cuándo entran en ejecución, por cuánto tiempo y qué consecuencias van a generar. Porque el incumplimiento de estas determinaciones dará lugar inclusive a la imposición de multas progresivas, de constatarse que no se vaya a efectivizar la decisión, la ejecución por parte de un tercero a costa del deudor, esto cuando se trata de resoluciones que tienen que ver con pagos por daño causado al Estado, o cualquier otro medio de ejecución que esté prevista dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, ayer salió un comunicado de parte de ANDECOP, tomando como referencia el trabajo que estamos realizando. ANDECOP manifiesta de que si bien reconoce que es una tuición del Estado el poder clausurar el año lectivo, aunque esté en desacuerdo con aquella decisión, ya tendrá los medios para la impugnación correspondiente, pero adelanta también de que es factible que en una negociación particular o voluntaria entre padres de familia y unidades educativas e incluso directamente con profesores pueda darse continuidad a procesos de enseñanza-aprendizaje y que esto debiera ser permitido. Inmediatamente sale la respuesta de parte de grupos de presión de padres de familia, por ejemplo, que señalan que es interesante cómo ANDECOP en algunos casos pide el cumplimiento irrestricto de la ley y hoy pide una ejecución al margen de una decisión. Pero ¿por qué ANDECOP manifiesta aquello? Porque no hay una decisión clara, porque no existe certeza de cuál es el procedimiento a seguir, sobre todo un procedimiento de ejecución de la decisión anunciada el día domingo. Es de ahí que reviste la importancia categórica de que se debió haber cumplido con una serie de etapas, una serie de procesos previos antes de la emisión de la decisión, lo que nos brinde certidumbre, cosa que lamentablemente en este momento no tenemos. Peor si se pretende luego una ejecución judicial o una ejecución forzosa o una ejecución de las decisiones. Obviamente acá no va a involucrar, por ejemplo, la aplicación de medidas cautelares contra colegios ni nada por el estilo, pero sí la eventualidad de que desde el punto de vista administrativo y en su defecto por la vía judicial, el Ministerio de Educación pretenda hacer cumplir las determinaciones a las que ha arribado, pero que lamentablemente no tenemos certeza y claridad respecto al contenido de estas. El hecho de que sí tengamos certeza mediante la emisión de una resolución ministerial o una resolución administrativa o en su defecto un decreto supremo, claro que ahí varían los mecanismos de impugnación correspondientes, pero se nos abre ese procedimiento de impugnación o la posibilidad de impugnar los actos administrativos. Cuando un procedimiento administrativo general se ha llevado a cabo bajo el mandato normativo vigente establecido en la ley del procedimiento administrativo, abre la posibilidad de que todo aquel que se vea perjudicado o sienta que sus derechos han sido conculcados o perjudicados, pueda recurrir a mecanismos de impugnación, pueda recurrir a actos de impugnación contra las decisiones de la administración pública, aplicándose por ende una impugnación a resoluciones, sobre todo cuando no se tenga un procedimiento específico. Ahí varía, por eso les decía, la relación de impugnación a una resolución administrativa,
a una resolución ministerial o eventualmente incluso a un decreto supremo. Cuando se trata de un decreto supremo, el mecanismo ya es constitucional, ya no es administrativo. Pero cuando se trata de una resolución administrativa o una resolución ministerial, el mecanismo que tenemos todavía enfrente es uno de carácter administrativo. Razón por la cual, si el Ministerio de Educación termina emitiendo una resolución ministerial y por algún extraño motivo el gremio de profesores o el gremio de colegios o incluso de padres recurre directamente a una acción de amparo, pues lo lógico fuere, por efecto del principio de subsidiariedad, que ese amparo sea rechazado. ¿Por qué? Porque hay un procedimiento administrativo impugnativo que puede aplicarse, que en este caso el recurso es el recurso de revocatoria. Solicitarle al mismo Ministerio de Educación que reconsidere su decisión manifestada a través de una resolución ministerial y la deje sin efecto, mediante otra resolución ministerial. El problema es que de no ocurrir esto y de alargarse el tiempo en el cual no tengamos una resolución clara, una resolución específica que determine los alcances de la decisión adoptada, pues estamos postergando también los mecanismos de impugnación, así como también de pronto hasta invalidando los mecanismos para una acción de amparo, ¿no? Que eso es algo que habrá que sopesar en lo que va de estos días, en lo que va de estas semanas. Los medios de impugnación que se habilitan de acuerdo a nuestra normativa vigente connotan sobre todo la posibilidad de reclamar por la materialización de actos administrativos y hechos administrativos definitivos expresados a través de una resolución administrativa o expresados a través de una resolución ministerial que afecten derechos o que alteren el cumplimiento de obligaciones y que eso habilite a aquel que se siente afectado y que demuestre la legitimidad para plantear medios de impugnación, lo haga a través de los denominados recursos de revocatoria, recurso jerárquico e inclusive en sede judicial por intermedio del proceso contencioso administrativo, antes de ingresar a mecanismos y garantías de orden constitucional como la acción de amparo. Es importante, por lo tanto, para un procedimiento impugnativo que se demuestre legitimación activa, ya que el recurso, sea de revocatoria, sea jerárquico o incluso el proceso contencioso administrativo, solo puede ser planteado, solo puede ser invocado o justificado por aquel que denote la vulneración de un derecho subjetivo o la defensa de un interés legítimo que considera lesionado con la decisión administrativa, con la decisión de la administración pública. Y que además dicha lesión o afectación sea actual o inminente o pudiere llegar a generarse y eso habilite a la impugnación correspondiente. En ese sentido, aquel que goza de legitimación deberá fundamentar además las razones para justificar su postura, justificar el planteamiento de un recurso o de un proceso contencioso administrativo, ya que más bien, en el otro extremo, si se demuestra la ilegitimidad de quien planteaba el recurso, pues viciará su procedimiento o anulará el procedimiento correspondiente. Y lo consecuente también, si yo tengo la legitimación activa y logro demostrar mediante un procedimiento que efectivamente se ha vulnerado intereses legítimos o derechos subjetivos preestablecidos, pues también busco que se desestime, se deslegitime la decisión adoptada por parte del Estado, ¿no? Por eso es el juego de legitimación, primero, del directo afectado o los directos afectados por las decisiones administrativas, y si estos logran demostrar aquello, también reducirá la legitimidad que tenía el acto administrativo manifestado por parte del Estado a través de la resolución administrativa correspondiente o de la resolución ministerial en el caso que estamos trabajando. Para ello, además, es importante trabajar nuestra forma de presentación de un mecanismo de impugnación, que hoy, luego de elaborar nuestra resolución ministerial, ya vamos a iniciar nuevamente nuestro trabajo más de contenido práctico. Derivaremos luego en ese análisis de la postura de la contraparte,
ya vamos a representar no al Ministerio de Educación, sino vamos a representar, por ejemplo, a ANDECOP o, por ejemplo, a la Iglesia Católica en lo que concierne a las unidades educativas de convenio, aunque también hay otras iglesias que proveen este servicio, y la respuesta que podría darse inclusive de grupos de padres de familia o inclusive de manera individual. En todo caso, el administrado que demuestre legitimación activa es habilitado para poder presentar sus reclamaciones y sus recursos por escrito. El planteamiento de los recursos de revocatoria y recursos jerárquicos siempre tiene que hacerse por escrito, indicando además el por qué considera la vulneración de sus derechos o lesiones o lesiona su interés legítimo ante la misma autoridad que emite el acto impugnado, dentro de los plazos previstos en la reglamentación, en este caso el Decreto Supremo 27113, o los plazos previstos para reglamentaciones específicas en ciertos niveles o áreas de la administración pública, siempre individualizando el acto objeto de impugnación, la resolución administrativa o resolución ministerial, indicando el derecho subjetivo que se hubiere vulnerado o el interés legítimo que invocan y que pretenden sea defendido o reconocido, además de dar cumplimiento a las formalidades de ley establecidas en el artículo 41 de la ley 2341. Esto Sí, generará... Doc, una consulta. Dime, adelante, Ignacio. En la realidad, ¿es normal que un ministerio revoque sus resoluciones mediante este medio de impugnación? ¿O lo más común es irse a un proceso contencioso administrativo? Inclusive, lamentablemente, tanto por un desconocimiento como una suerte no diré rechazo, pero la verdad a los colegas a profesionales, a los colegas casi en general, salvo aquellos que estamos en el ámbito netamente administrativo, les rehuyen bastante a los procedimientos administrativos. Muchos incluso dejan pasar los plazos correspondientes en procura de directamente habilitar las instancias constitucionales, ni siquiera un proceso contencioso. Porque miren, si vamos a un contencioso administrativo, este tipo de procesos, al circunscribirse a un procedimiento especial ante instancias, ya sea de Tribunal Departamental de Justicia o Tribunal Supremo de Justicia, en este caso, al tratarse de una decisión de orden central, como es la del Ministerio y del Gobierno central, el contencioso administrativo, de emitirse además una resolución o un decreto, en todo caso solo resolución, solo podría efectivizarse ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y bien saben de que el Tribunal Supremo de Justicia ya está atiborrado de causas y de procesos, lo que significa que la resolución de un contencioso administrativo sobre el caso que estamos manejando podría darse en el lapso de un año, año y medio, y eso ya no es efectivo, eso ya no es siquiera productivo. Razón por la cual también, más allá del desconocimiento de la labor administrativa o del desconocimiento de los procedimientos administrativos, impera también una suerte de pragmatismo, una suerte de costo-beneficio, razón por la cual muchos dejan pasar los plazos para procedimientos administrativos para recurrir directamente ante instancias constitucionales, ¿no? En este caso, la acción de amparo. ¿Hay antecedentes de recursos de revocatoria contra resoluciones ministeriales? Sí, los hay. Hay situaciones específicas, concretas, cuando una resolución ministerial afecta intereses particulares o claramente identificados. Muchas veces el perjudicado o los perjudicados plantean directamente sus recursos de revocatoria o sus recursos jerárquicos en particular. El problema es de que si hablamos de recursos jerárquicos, ahí se nos abre un vacío bastante llamativo. Los ministerios son todos ellos del mismo rango, no reconocen ninguna instancia superior. La única instancia superior es la presidencia y no se plantea recursos jerárquicos ante la presidencia. Entonces, lo que hace es, en el caso de los ministerios, reducir nuestros mecanismos de impugnación solo al recurso revocatorio. Una vez planteado si logramos obtener algún beneficio, qué mejor. Pero si se nos rechaza y se insiste en la validez de la resolución ministerial impugnada, pues solo nos queda la vía judicial, ya sea del contencioso o en su defecto del procedimiento constitucional mediante la acción de amparo.
o eventualmente el recurso de inconstitucionalidad o la A acción. un decreto, doctor, a un decreto no se le puede realizar No, un recurso revocatorio, ¿no? no, No, no no es se posible, puede de hecho o por derecho. por derecho. Por derecho, ok. El único mecanismo de o los únicos mecanismos de impugnación que tenemos contra decretos supremos vienen a ser las acciones ya constitucionales, ya sea una acción de inconstitucionalidad o una acción de amparo. La acción de amparo, cuando consideremos que en la ejecución del decreto supremo existe vulneración de derechos de particulares o de grupos de particulares, y la acción de inconstitucionalidad cuando consideremos que lo determinado en el decreto supremo es atentatorio a los mandatos vigentes de la norma constitucional e inclusive de normas de segundo orden, en este caso leyes del Estado o la República. Es por eso No, que los decretos supremos no reconocen procedimientos impugnativos. Además, hay otro factor. El decreto supremo no responde a un ministerio. El decreto supremo responde a el Ejecutivo Nacional, razón por la cual no tienes una figura de autoridad exclusiva, sino que es compartida entre las carteras de Estado que han participado en la formulación de un decreto supremo. Claro, excepcionalmente tenemos el caso de un decreto supremo que ha sido impulsado o que ha sido justificado y fundamentado por una sola cartera de Estado. Pero aún así, los firmantes son todos los integrantes del Ejecutivo, o por lo menos los que tienen directa relación con el objeto y el objetivo del decreto supremo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es que en el transcurso de estos días se termina de emitir un decreto supremo que ratifique la posición del gobierno central, cosa que, por cierto, en lo personal dudo que vaya a ocurrir, o va a ser una sorpresa si realmente lo hacen, porque creo que ha sido una medida algo anticipada e improvisada por parte del gobierno central, lo que denota, pues, todavía las grandes fallas que estamos evidenciando durante este periodo de transición. Pero de ocurrir esta emisión de un decreto supremo que justifique y que determine fehacientemente la clausura del año escolar, porque hasta la fecha no hay resolución ministerial, tampoco tenemos decreto supremo y tampoco tenemos claro el procedimiento de ejecución de la decisión. Pero de ocurrir mediante un decreto supremo, lo más seguro que los firmantes tendrían que ser Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por la vinculación a el pago de sueldos y salarios a magisterio del servicio público, urbano y rural, y también, obviamente, Ministerio de la Presidencia. Gobierno, defensa, salud son accesorios eventualmente y hasta de pronto podrían no estar mencionados de manera directa. O bien, como se acontece en muchos otros decretos supremos, a objeto de darle una suerte de validación y legitimación que firmen todos los ministros, indicando que todos ellos en una reunión de gabinete estuvieron de acuerdo con la emisión del decreto. Ojo, eso denota responsabilidad. La responsabilidad es solidaria y compartida. Por ahora, la responsabilidad de la decisión de la clausura del año escolar recae exclusivamente en el Ministerio de Educación, Ministerio de Gobierno y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Pero si se constata en el decreto supremo la firma y participación de todos los actuantes del gabinete, salud, defensa, gobierno, cancillería, etcétera, pues entonces es una resolución compartida y de efecto de responsabilidad solidaria, ¿no? Que puede derivar luego en las impugnaciones jurisdiccionales o judiciales correspondientes. Doc, ¿la educación es competencia exclusiva o privativa del central? Privativa. En la determinación de No, política es privativa, o ¿no? sea, no pueden pasarla, o sea, no podrían destinar recursos a los gobiernos departamentales y decir encárguense ustedes como hicieron con el resto No, de cosas. no, Y, no podría, ¿no? Porque no se olviden además de que por mandato constitucional, salud y educación son las dos obligaciones financieras principales del Estado, ¿no? Y que esto se ratifica a través de los niveles de ejercicio de competencias de parte del gobierno central. Ojo, si nosotros revisamos la Constitución Política del Estado a partir del artículo 298 y siguientes,
o 289 en realidad, nosotros evidenciamos que fuera de lo que son competencias privativas en la determinación de política, currícula, programas de educación, educación regular, educación no regular, etcétera, o educación especial, es una potestad del gobierno central. Ahí no tiene nada que ver gobierno subnacional y en lo que se refiere a gobernaciones y alcaldías me refiero, así como también sector privado, ¿no? Por eso es de que todos seguimos una misma currícula, todos Claro. seguimos una misma carga. Pero sería imposible transferir la competencia. No, no sería imposible, pero Porque, sí sí, tendría que justificarse. Y claro, eso, porque y eso solo o sea, lo que no me acuerdo bien ahorita es si la educación está en en la misma clase de competencias que el ejército, porque el ejército no se puede transferir, a eso me refiero, la defensa nacional. La educación sí se puede transferir si se diera el caso. a cierto punto sí. Lo que pasa es de que se divide en lo que es la gestión educativa en dos grandes rubros de competencia. Uno, lo que es definición de política, que involucra programa curricular, contenidos, los contenidos mínimos, contenidos requeridos, de paso también programas analíticos, programación de calendarios, etcétera, que es competencia central. Lo ha sido y va a seguir siendo, por lo visto, todavía una competencia central. Lo que sí se delega a gobiernos subnacionales es la operativización de la política educativa, ya que esa política necesariamente tiene que operativizarse a través de la construcción de unidades educativas, el equipamiento de estas, el soporte de ítems para el sector público y obviamente el aval que se da para los sectores privados o de convenio. Miren, el aval sigue siendo central. El procedimiento se hace desconcentrado, se hacen las solicitudes a la Dirección Distrital de la Educación acá, pero la decisión final la toma el Ministerio de Educación en La Paz, en el caso del sector privado. Y en el caso del sector público, la participación de gobierno departamental y de gobierno municipal es para el soporte de gastos de infraestructura y de equipamiento, nada más. Entonces, la decisión de clausurar la tiene solo el gobierno central. Ahora, Y sería muy difícil, digamos, para el Ministerio de Educación o para el gobierno central decir, bueno, que cada departamento se encargue de definir si las clases siguen o no, si quieren que sigan, que ellos den internet, tomen, aquí está el presupuesto, lo reparte, digamos, y como está haciendo ahora con las medidas de cuarentena, digamos. exacto, con las medidas de salud. A ver, miren, el problema de querer hacer eso es de que necesariamente tendrías que modificar la ley de autonomías, la ley marco de autonomías. Mm. En alguna medida estarías contrariando al mandato constitucional, porque el mandato constitucional te da el detalle de que educación es una competencia privativa del Estado, ¿no? La definición de política educativa es una competencia del Estado central. Entonces, no va a faltar la respuesta airada de algunos gobiernos departamentales, mucho más gobierno municipal, de decirle, no, señor, yo no le acepto esa competencia porque eso sería contrariar al propio mandato constitucional. Claro, por emergencia podría extenderse, pero esa extensión igual compromete un régimen de responsabilidad compartida, que también los gobiernos subnacionales impugnarían inmediatamente. Le dirían, ah, perfecto, nos quieres lanzar todo el problema y que nosotros nos hagamos cargo, pero tú sigues siendo responsable. No puedes desligarte de esa responsabilidad. Por eso la medida, si bien puede haber algunos justificativos de esta, pero me pareció apresurada, desacertada y sobre todo imprecisa, ¿no? Mientras no se tenga un respaldo de la decisión administrativa mediante una resolución o en su defecto mediante un decreto supremo, esta discusión se va a mantener, la que estamos manejando en este momento o el análisis, así como también las discusiones posteriores, ¿no? Ah, ok, ya sé. Vale, no tienes por qué. Incluso vean cómo es el aspecto de los procedimientos impugnativos se ponen en vilo. Porque, ¿qué voy a impugnar? Porque lo que ha habido es una conferencia de prensa. No se ha hecho alusión a un decreto supremo. No se ha hecho alusión a una resolución ministerial. Es más, todo indica que le están trabajando recién. Y eso es algo que es impensable. En la labor administrativa, tú no puedes lanzar una decisión
sin el respaldo y el sustento anterior o previo. Aquí primero han lanzado la decisión y recién están trabajando las razones y justificativos para justificarla. Entonces, aquí denota pues, una falta total de previsión administrativa y que afecta inclusive los procedimientos impugnativos, porque... Primero hablaron y después pensaron si se puede o no. Exacto, Pero, exacto. pero es que han hecho eso toda la cuarentena, igual con el tema de los créditos y así. Primero los han anunciado y después han sacado las normativas. Están Sí, haciendo la misma de Evo, que los abogados se encarguen de ver cómo hacer lo que decimos. sí, es que está predominando un factor político y además un tanto, no, ni siquiera un tanto, bastante demagógico, que pues lo que hace es complicar mucho más el escenario, que ya lo tenemos complicado de por sí, ¿no? Por toda la pugna política imperante, además de las circunstancias fácticas que no podemos dejar de lado. En este caso, la afectación económica, la afectación social, productiva, que se ve como efecto de la pandemia, ¿no? Por eso, al no tener claro cómo es que se operativiza una decisión administrativa, genera este escenario de incertidumbre en el que nos encontramos. Ahora, A ver qué sucede. si tuviéramos un escenario claro, contáramos con una resolución administrativa o una resolución ministerial en este caso, pues obviamente, y se da lugar a lo que son procedimientos de impugnación, estos tienen efectos. Y la principal circunstancia o el principal efecto que debemos tomar en cuenta es de que le devuelve esa facultad a la administración pública de suspender la ejecución del acto impugnado. Que eso parece un poco el camino el que se va a dar esta semana o máximo hasta la siguiente semana. Creo que también ahí va a jugar mucho el feriado, este 6 de agosto, porque extrañamente no ha habido pronunciamiento oficial por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Creo que hasta la Asamblea, diputados y senadores, a más de algunas representaciones particulares que la hizo Claudia Mayón, por ejemplo, el día de hoy, o alguna que otra apreciación que se tuvo, más por cuentas de Twitter que de manera oficial, pues no hemos tenido una respuesta efectiva todavía, ¿no? Y todo indica de que así vamos a estar esta semana y que recién tendremos novedades o noticias en lo que va de la siguiente semana. ¿Por qué? Cuando la administración pública toma una decisión y el administrado manifiesta su descontento, plantea su impugnación mediante los recursos de los cuales dispone, abre la posibilidad de que la autoridad administrativa suspenda la ejecución, diga, ya, perfecto, a ver, no ha sido una medida del todo acertada, sin necesidad de decirlo, ¿no? Sino que indica, mientras se resuelva los recursos planteados, no se va a cumplir. Les cito un ejemplo de que esto llega a acontecer de forma categórica, a veces incluso sin necesidad de impugnación. Hace ya unos 3, casi, no, más años, esto fue con la alcaldía del Cholango. Estamos hablando de unos 6 años, más o menos. Cuando se dispuso el recojo de basura diferenciado, o sea, el hecho de que tengas clasificación de tus residuos sólidos y residuos contaminantes y no contaminantes, se emitió una ordenanza municipal, ¿no? Que hace las veces también de una resolución administrativa. Esta ordenanza, más la resolución correspondiente del Ejecutivo, la ordenanza del Legislativo y la resolución del Ejecutivo, indicaba que entraba en vigencia inmediata. Por decir, lanzaron la resolución administrativa, resolución municipal y ordenanza municipal el viernes pasado y operativizaba el lunes de esta semana. Y comenzaban a aplicarse sanciones y multas para aquel que no clasifique su basura, utilice bolsas de distintos colores para la clasificación, le entregue clasificada a los carros recolectores porque se eliminaron los contenedores de basura generales y, pues, en caso de no hacerlo, la aplicación de multas y sanciones. ¿Pero qué falló con esa resolución? No se socializó, la gente no sabía cómo clasificar su basura, a qué color correspondía el tipo de basura o residuo en particular, lo que denotaba de que hubo una suerte de imprecisión en el manejo de la decisión. ¿Y qué optó la alcaldía? Suspender. Dijo, ok,
la resolución, la ordenanza municipal no se va a aplicar, sino dentro de un periodo de 6 meses en el cual vamos a todavía capacitar, educar y enseñar a la población cómo se clasifica la basura y demás, además de otros defectos técnicos que tenía la decisión. Pero esto no fue a consecuencia de un procedimiento impugnativo, sino que fue la propia valoración del gobierno municipal. Si se hubiera producido un recurso de revocatoria contra la resolución municipal, también habilitaba la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque le permite a la autoridad administrativa valorar sus pasos, valorar lo que ha sido el proceso previo a la emisión de la decisión. Y este es el gran problema en el que se encuentra en este momento el Estado. O sea, el gobierno central ha valorado, sí, algunos aspectos para definir la clausura del año escolar, pero no los ha materializado de forma concreta. No sabemos con precisión qué pesó más o qué aspecto es realmente categórico para la decisión, lo que además lo complica incluso en un plano internacional. Veamos que Naciones Unidas, por ejemplo, ha ya manifestado su preocupación vía UNICEF en el sentido de que debiera reconsiderar, o sea, ya ni siquiera le está diciendo determine cómo va a operar, sino deje sin efecto la decisión de la clausura del año escolar, lo que te va a generar otros frentes de conflicto, no solo políticos, sino también económicos, educativos y demás. Entonces, vean cómo, como decían incluso hace un instante, primero lo dijeron y después lo están pensando, recién lo están pensando, o sea, recién están viendo las consecuencias de una decisión apresurada, de una decisión que no ha sido oportuna. No solo apresurada, sino también lenta, tardía. Porque si realmente estaba en el tapete la decisión de clausurar el año lectivo, debieron haber tomado esta consideración entre los primeros días de marzo, ¿no? El primer mes del inicio de la pandemia. Claro, no ha habido una visión ni mediano ni largo plazo de lo que significaba la pandemia, ni mucho menos las consecuencias de esta, ¿no? Todavía, si se hubiera tomado esa determinación, hasta de pronto hubiera resuelto varios conflictos, pero dejado otros también abiertos, ¿no? Los que igual hoy vemos como efecto. Ahora, si se pudiera presentar un procedimiento de impugnación para el caso de otras resoluciones u otros actos administrativos que se han materializado a través de resolución, otro de los efectos es el inicio de los plazos para tramitar y resolver el procedimiento impugnativo. O sea, hay un lapso de tiempo que en este momento no está tomándose en cuenta porque no existe resolución en la decisión del ministerio o la resolución del Estado. Si optan por la salida de un decreto supremo, pues adiós procedimientos administrativos. Pero si optan por la salida de una resolución ministerial, ahí sí activa procedimientos administrativos. E incluso un tercer escenario, que se emita un decreto supremo y a la vez una resolución ministerial fundada en el decreto supremo. Y ahí habilita las dos vías, las dos corrientes. El procedimiento administrativo de impugnación contra la resolución ministerial, haciendo alusión además a la afectación de intereses y derechos previstos en la Constitución, y contra el decreto supremo los mecanismos de la acción de inconstitucionalidad o la acción de amparo, ¿no? Que vienen a ser los que se habilitarían de producirse la emisión, ya sea de un decreto, ya sea de una resolución o de ambas. Y esto abre los plazos para tramitarlos. En el caso de la acción de amparo, sabemos que tenemos 6 meses para plantearla. Hacerlo en el lapso de 3 meses, 4 meses, 5 meses o 6 meses involucra, pues, una acción tardía. La acción tiene que hacerse ahora, sobre todo de los directos interesados. Me refiero a colegios, sobre todo de orden particular. La acción administrativa es más corta. Solo tenemos 10 días. Si yo quiero impugnar la resolución ministerial, desde que ésta se publica por los medios establecidos, porque tiene alcance global, no es de alcance particular, yo tengo 10 días desde esa publicación. Y ojo que lamentablemente el gobierno anterior y este también se ha caracterizado por efectivizar las publicaciones de sus resoluciones, pero no divulgarlas. Esto ha sido una práctica relativamente cotidiana del gobierno anterior y lamentablemente el gobierno actual está cayendo también en ese sentido. Emiten la resolución, la publican, pero no la difunden. Entonces no se conoce. Contra resoluciones administrativas es un dolor de cabeza. Sí. Dolor ministerial.
No, y se complica más todavía. Puede llegarse a complicar. Imagina que lleguemos a un contencioso administrativo. Claro, en el tema del contencioso administrativo lo veo poco probable en este caso, por una relación costo-efecto, costo-beneficio, por el tiempo que demora un proceso contencioso, además de que tendría que ser habilitado por los directos involucrados y afectados por la decisión, concretamente o Andecop como gremio o algún colegio particular o algún colegio de convenio. Los colegios públicos o las unidades educativas públicas ni creo que vayan a hacer algún tipo de aseveración al respecto. Claro, los gremios sí han salido a manifestarse, ¿no? Pero en alguna medida medio que los ha contentado con el hecho de que se suspende, se clausura, pero van a seguir percibiendo sus salarios. En Sucre, doctor, bueno, en Chuquisaca en realidad habían avanzado bastante hablando con los maestros y no están de acuerdo con Claro, que se suspendan las clases. claro, es que en Sucre ha habido, en relación a muchos otros departamentos, por ejemplo, ha habido un proceso un poco más certero, por así decirlo, de entre todas las equivocaciones que han cometido por parte del Ministerio de Educación, pero también hay que reconocer que en Chuquisaca, en Sucre, tengo conocimiento de que ha habido varios procesos de capacitación, incluso varios profesores que ya estaban enrolados en procesos de educación virtual y lo que faltaba era articular al sector rural, que inclusive parte del sector rural también estaba con una cobertura relativamente mixta, ¿no? El desarrollo de ciertos procesos no presenciales, o sea, virtuales, y luego el soporte a través de impresión de tareas y otros que se entregarían incluso en las mismas unidades educativas. Los colegios de convenio, lo propio, han hecho algo por el estilo. Es más, la iglesia, las iglesias en realidad, se llevaron un palmo de narices con la determinación el día domingo, porque venían de cerca de unas 3 semanas en los procesos de negociación permanente, magisterio, gobierno, gobiernos subnacionales y demás, para tratar de encontrar una salida. La misma UNICEF, la misma ONU ha estado pues involucrada en estos procesos y al último se ha llevado el mismo palmo de narices, lo que denota que no ha habido ni siquiera consulta con los actores del sector educativo para esta decisión. Fue ayer Doctor, que he vi, visto, se enojó el domingo en la mañana y dijo, bueno, llamo a conferencia de prensa a ver qué sucede. Sí, he visto una noticia en los tiempos, doctor, que dice que Bolivia es el único país en el mundo que ha tomado el, esta medida. el único. Sí, efectivamente es el único. Hay uno más, no es Moldavia, no recuerdo, vi el día de ayer, sí, pero no recuerdo exactamente el país, pero que estaba considerando clausurar siempre y cuando se cumplan 203 días efectivos de clases, como tal, o sea, como estaba previsto en realidad. No, y eso era por su calendario escolar, ¿no? Que en nuestro caso el calendario escolar inicia en febrero. En el caso de ese país iniciaba en septiembre del año pasado, entonces, agosto, septiembre del año pasado. Entonces, eso sí le daba margen a que pueda clausurar en el lapso de tiempo previsto. Pero esta es una noticia de hace un mes y pico, ¿no? Que de seguro ya pues han hecho lo posible por clausurar su año escolar, pero habiendo cumplido con todo el tiempo de desarrollo del mismo. Y en todo caso, siempre bajo un esquema de educación virtual o de educación a distancia. Y Andecop podría salir a decir, bueno, aparte del certificado de educación regular, ahora nosotros vamos a dar otro certificado. Sí, pero su validez queda en entredicho, porque no tienes nada regulado al respecto. Esta sería la particularidad. Dependería de la sociedad civil darle valor o no, digamos. Sí, sí. En una relación entre privados, sí tendría algo de peso, ¿no? Pero ya en un carácter público con reconocimiento estatal no tenía ninguno. Ok, gracias. Vale. Como último efecto también el inicio de plazo, ¿no? Para que ejerzan su derecho a considerar el procedimiento impugnativo cuando ha sido denegado de forma tácita. Hay una particularidad bien interesante con los procedimientos de impugnación. Una vez que te notifican con una resolución administrativa, tú tienes 10 días para plantear tu recurso de revocatoria. En algunos casos tienes solo 5 días cuando aplican reglamentos especiales por la particularidad de sus procesos, pero comúnmente son 10 días. Si en el lapso de 10 días
tú no has interpuesto el recurso, se habilita el procedimiento de ejecución. Pero si tú has interpuesto el recurso y lamentablemente no has tenido respuesta al mismo, en otras palabras, que no te han confirmado si se ha aceptado o no el recurso, vencidos los 10 días y no tienes confirmación, se considera que ha sido denegado de forma tácita y te habilita al otro recurso. O sea, si te han denegado el recurso de revocatoria, planteas el recurso jerárquico. Si te han denegado el recurso jerárquico de la misma forma, pues planteas ya el contencioso administrativo. Esto en una especie de efectivización inmediata del silencio administrativo, porque la determinación del silencio administrativo solo aplica cuando los recursos han sido admitidos y en el procedimiento general cuando ya estamos dentro de un procedimiento. En el caso del planteamiento de un recurso de revocatoria o un recurso jerárquico y que no tengamos la respuesta de si nuestro recurso ha sido admitido o no para su tratamiento, no significa que se lo rechace o que se lo apruebe, sino que simplemente se defina si se lo admite para valorarlo de manera posterior. No, en realidad no debiera aplicar silencio administrativo, pero como eso significaría indefensión al administrado, le habilitamos la posibilidad de considerarlo denegado de forma tácita. O sea, si yo no tengo respuesta de la administración pública que me dice, ok, acepto tu planteamiento de recurso y voy a reconsiderar o voy a valorar o voy a analizar la resolución administrativa, no te está decidiendo ya si la confirma, si la rechaza, sino solo que te está admitiendo el planteamiento de tu recurso. Pero si no ocurre ni eso, la norma prevé que tú como administrado o como legítimo interesado puedas asumir que se te ha denegado de forma tácita el planteamiento de tu recurso, ¿no? Y que te habilite a plantear el inmediato superior, ¿no? A considerar el otro mecanismo, que en este caso sería el recurso de revocatoria. De la misma forma, cuando ya entramos a un procedimiento de impugnación, se supone que ha habido toda una etapa previa, ya sea de un procedimiento de oficio o un procedimiento de instancia de parte. El interesado puede ampliar su fundamentación en los recursos siempre y cuando lo haga dentro de los plazos que se le conceden para el efecto. En el caso del recurso de revocatoria tenemos 20 días, 15 a 20 días, y en el recurso jerárquico 90 días desde la interposición del recurso. Y esto puede hacerlo en cualquier estado del procedimiento antes de que se dicte o se emita la resolución final. Pero aquí entra la particularidad. En el caso que estamos trabajando, y que enseguida vamos a volver al mismo, pues no ha habido emisión de etapas previas. O sea, no ha habido ni siquiera un procedimiento de oficio, no tenemos consultas, no ha habido indagación por parte del Ministerio de Educación o ramas o ministerios conexos con las repercusiones de la decisión, sino que ha sido una decisión que se ha tomado entre cuatro paredes con la presencia de gabinete ampliado o gabinete reducido, ¿no? Con los ministerios que hoy están comandando las riendas del Estado. Razón por la cual, pues acá toda la fundamentación va a ser primigenia. Toda la fundamentación que maneje cualquier procedimiento de impugnación en el caso de que llegue a manifestarse una resolución administrativa o resolución ministerial, pues habilitará que ANDECOP, los gremios de profesores, etcétera, puedan hacer sus representaciones correspondientes. ¿Ok? Vamos entonces a retomar la actividad de nuestra resolución ministerial. Voy a escucharlos previamente en base a todo el análisis que han efectuado el día de ayer o que han podido continuar efectuándolo con objetivo de poder o con el objetivo de poder ya trazar alguna noción de lo que significa esta decisión por parte del Estado, que no es clara, que no está refrendada todavía en ningún tipo de resolución explícita como manda la norma, como debiera ser, ya sea resolución ministerial o decreto supremo. Ok, los escucho. Vamos, Linera, vos primero. Te cedo la palabra, hermano, gracias por hablar. Creo que quedó claro en el sentido de que el Ministerio de Educación y el gobierno central en general
no está cumpliendo con el mandato administrativo. Una decisión de esta naturaleza debe refrendarse mínimamente con una resolución ministerial. Debe refrendarse mediante un decreto supremo que incluso sirva de sustento para la resolución ministerial. Y no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y eso denota una vulneración de procedimientos establecidos que nos generen certeza. Recuerden, iniciábamos la sesión de hoy señalando que el procedimiento administrativo lo que busca es darle certidumbre a el administrado, es darle certeza a la población y en este caso a los directos involucrados, colegios, unidades educativas en general, públicas, privadas, de convenio, profesores y estudiantes, además de familias. ¿Qué valoración tienen, por ejemplo, respecto a lo que determina la normativa vigente, Ley 2341, Decreto Supremo 27113, de los procedimientos de oficio? Porque este tendría que haber sido un procedimiento de oficio por parte del Ministerio de Educación. Esa es tu parte, Soro. A mí me tocó el Avelino Siñani, viejo. Ya luego volvemos con la Avelino, no hay problema. Ahorita llegamos. Ya bueno, doctor, revisando un poco el 27113, que es el que me ha tocado, en primer lugar, podemos ver que ha incumplido con la parte de motivación porque en ningún momento han sacado una resolución ministerial y ni mucho menos la parte de la motivación. Ese es el artículo 31, creo que el que explica y dice que tienen que justificar por qué están sacando esta normativa, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, No significa no significa que no pueda haber motivación. O sea, fundamento puede existir, pero lamentablemente no se nos aclara. Al no existir una resolución ministerial donde se determine con precisión en la parte considerativa cuáles son los fundamentos, cuáles son las bases para tomar esta decisión, genera esta incertidumbre y ahí tiene mucha razón lo que tú señalas. Actualmente podemos especular sobre las motivaciones que han llevado a la toma de decisión, pero no podemos no podemos tener certeza de cuáles han sido los elementos que ha considerado el Estado. ¿Qué más pueden agregar, chicos? Bueno, del Avelino Siñani, agregar que, o sea, esta habilita de cierta manera que, o sea, primero especifica y da ciertos lineamientos que deben ser garantizados por el Estado, si así se quiere, dentro de la educación, que al menos dentro de mi interpretación no son posibles de garantizar en esta situación y por lo tanto, en vista de la imposibilidad de hacerlo, se clausura el año, ¿no? Y además que también brinda la estructura de quiénes son los que tienen la tuición sobre la educación, que está claro en la ley, que es el Estado directamente el que tiene tuición absoluta sobre bueno, dice el Estado y la sociedad, pero el Estado, ¿no? Claro. Que tiene tuición absoluta sobre las políticas de educación. Entonces, si tiene esa tuición absoluta, puede clausurar las clases si lo quisiera directamente. Claro. Eso sería desde la Avelino Siñani directamente. De ahí el resto de la ley no hay mucho que pueda ayudar a sustentar, más bien No. va en contra, muchísimo de la ley está en contra de que se suspendan las clases por cuestiones del derecho a la educación, del acceso universal y demás. Pero esos puntos y unos más que anoté, creo, en la resolución que hicimos ayer, son lo que podría aportar la Avelino Siñani. Exacto. Retomando incluso lo que decía José hace un instante y lo que acaba de mencionar Ignacio, toda decisión tiene que estar fundada y motivada. Y la principal motivación de una decisión administrativa se concentra primero en el contexto que ha derivado como antecedente a la decisión como tal. O sea, yo no puedo tomar una decisión aislada de contexto, aislada de las circunstancias que me han motivado. Primero. Segundo, ninguna decisión que vaya a formularse en el país a través de una resolución administrativa o una resolución ministerial o en su defecto un decreto supremo, con las particularidades que ello connota, puede estar desapegada al ordenamiento jurídico vigente. Y ese ordenamiento jurídico, como bien mencionaba Ignacio, es más tendiente a negar esta posibilidad o también el propio mandato constitucional que nos determina
que se estarían afectando intereses muy, pero muy particulares de parte de la población en su conjunto, concretamente la población estudiantil. ¿Qué otro aspecto pueden manifestar al respecto? Me gustaría escuchar también la posición de Daniela, de Alejandra, de Abel. Doc, a mí me tocó justo el Decreto Supremo 29894. Ujú, Lo que yo encontré interesante en esta parte es más que nada que, o sea, habla sobre las competencias o las exacto. atribuciones que tienen todos los ministerios. Ujú, Y llegué al capítulo 18, que es justo en el que se habla del Ministerio de de Educación, educación. y en el artículo 103 habla de la estructura jerárquica. Ujú, Ahí habla de que son tres viceministerios. ujú, Y por eso, o sea, yo creo que ahí por eso hay gente que dice, o sea, por eso es que se dice, o sea, la educación primaria y secundaria de tanto rural y privadas ujú. se han, se han suspendido, pero había gente que decía, ¿por qué no secundaria? O sea, se debió suspender todo, pero son como tres totalmente diferentes. Por eso tuvo que salir otro viceministro al hablar de que de que la educación superior universitaria, la de la formación de maestros y la técnica seguía manteniéndose. Sí, exacto, exacto. O sea, eso, más que nada, o sea, en las atribuciones igual a lo que entendí y todo lo que leí sobre el viceministerio de Educación Regular es sobre promover políticas, em, capacitación de docentes. O sea, en ningún momento leí, o sea, encontré más que nada algo que vaya hacia lo que están haciendo de clausurar. Solo encontré eso, digamos, de que tal vez por eso solo es los colegios. Claro, las unidades educativas. Eh, Voy a retomar algo que mencionas y que es sumamente importante para nuestra comprensión del procedimiento administrativo como tal. Sabemos que este procedimiento atraviesa una serie de etapas, ¿no? Una primera etapa relacionada a inicio del procedimiento como tal, que está marcada por diferentes facetas, enseguida las enuncio. Una fase de trámite o de desarrollo, sobre todo lo que se desarrolla son las competencias y atribuciones a las que hace alusión precisamente en lo que se enuncia en el Decreto Supremo 29894 y la fase final de resolución. Lamentablemente, el Estado directamente se ha decantado por esta última etapa, o sea, la que se ha manifestado de forma casi inmediata y directa ha sido la etapa final. Y eso ha generado una incertidumbre total de cuáles han sido los fundamentos, de cuáles han sido los elementos que ha tomado en cuenta en sí el Estado para esas decisiones en la fase de trámite e incluso, bueno, no ha generado mucha duda respecto al inicio del procedimiento porque en este caso el procedimiento efectivamente ha sido de oficio o tendría que ser de oficio. El debate respecto a si se clausura, no se clausura y las consecuencias o los efectos que esto va a producir, tiene que ser una labor de oficio de parte del Ministerio de Educación en coordinación con las otras dependencias del Estado. Pero lo que genera una duda realmente grande es esta etapa. Y esta tiene directa relación con lo que acabas de mencionar, Dani, en el sentido del ejercicio de competencias y atribuciones. Sabemos que de manera exclusiva, conforme el Decreto Supremo 29894, de acuerdo al mandato constitucional, de acuerdo a la ley Avelino Cignani, la competencia es privativa de parte del Ministerio de Educación. Eso no inhibe, sin embargo, que el análisis de las consecuencias, de las repercusiones, de los requerimientos, inclusive para que la decisión sea efectiva, tengan que ser tramitados o tengan que ser por lo menos analizados y fundamentados por el resto de las carteras ministeriales. Concretamente, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, porque ya compromete parte del erario nacional, porque vas a tener que erogar gastos a favor de magisterio público para su remuneración mensual sin un trabajo efectivo. Entonces, ¿qué haces durante todo este periodo? Porque se mencionaba el día domingo que habría una suerte de proceso de capacitación y formación permanente, porque de seguro esto de la educación virtual y el proceso en el que nos encontramos nosotros y que debieran encontrarse también las unidades educativas, no solo va a ser este año,
Háganse de la idea de que la educación virtual llegó y se va a quedar mientras tengamos el problema de la pandemia. O sea, nada raro, 2021 va a ser clase virtual todavía. Y Doc, la ley SAFCO no tendría nada que decir respecto a que se esté pagando por algo que no se está dando. Claro, claro que sí, porque inmediatamente vean cómo comienza a repercutir en circunstancias que recién se están midiendo. Aquí voy a ser muy, muy tosco, de pronto muy directo con lo que voy a decir. Lamentablemente acá primero rompieron la cosa y después están viendo cómo arreglarla, ¿no? Y recién están midiendo las consecuencias, porque esto va a tener repercusión. Y una repercusión, la inmediata que vemos, es la incertidumbre, porque no hay un fundamento claro, no hay una regla clara, porque vean, cuando sale Yerko en la mañana, a media jornada, mejor dicho, a justificar en alguna medida que más se atoró y no supo explicar nada, además de que no le correspondía, porque esto tenía que haberlo hecho el Ministerio de Educación o por lo menos alguien delegado del Ministerio de Educación, pero que tampoco nos ha generado certidumbre, porque manejaban primero una hipótesis de la defensa de la salud, la defensa de la integridad, pero ojo, a ver, todas las unidades educativas y toda la población estudiantil ha parado clases presenciales. O sea, ¿cuál defensa de la salud? O sea, en la clase virtual te vas a contagiar de la misma forma. ¿O era por evitar marchas y bloqueos? ¿No? Que esas sí se estaban dando. Claro. Algo que vi, doctor, igual es que hablaron del estrés Sí. que sufren los niños. El que sufrimos nosotros, dirá. No, pero nadie piensa en los universitarios. Ah, no, obvio, obvio. Además de que es prerrogativa de nivel universitario someterse a estrés a sus estudiantes. Esa es una prerrogativa que sabemos que implícitamente la tenemos inmersa en la formación universitaria, ¿no? Sí, Sí, es que la verdad los justificativos, los fundamentos, la base sobre la cual han previsto esto en gobierno ha sido desastrosa, realmente desastrosa. totalmente, totalmente, no. No creo que ellos no saben cómo arreglarlo en estos momentos. Yo creo que en este momento están cabeza con cabeza, ¿no? Es que es como ¿cómo se llama ese animal mitológico, el de las varias cabezas? La hidra. Sí, una La idea. hidra, ¿no? Sí. Es que tienes multiplicidad de cabezas chiquititas que están diciendo una otra cosa que hasta además son contradictorias entre sí. Sale un viceministro a decir de que se ha clausurado, pero si quieres vuelves a poner a tus hijos al mismo curso al año, o entonces no se los ha aprobado. Porque si tú me dices que están aprobados, pero es decisión del papá o de la familia decir, no, que mi hijo repita el año, entonces no está aprobado. Eso está todavía condicional. Por eso les digo, han tomado una decisión sin siquiera medir los efectos, las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de su decisión. Doctor, yo creo que es un problema de liderazgo tanto de la presidenta como de los ministros que, o sea, el ministro de Educación, o sea, no se ha puesto de acuerdo ni siquiera con los viceministros. No, Es que no, creo que el ministro de Educación está convaleciendo de COVID y le delegó las funciones a alguien que no sabía. no, pero mira, siendo algo infidente con ustedes, hace un mes recibí una convocatoria para consultoría con el Ministerio de Educación, ¿no? Me lo mandaron unos amigos del propio pues, ejecutivo, no del Ministerio de Educación en sí, sino de otra dependencia del Ejecutivo, para ver si estaba interesado con mi consultora, porque trabajamos algunos temas de soporte educativo, ¿no? Y al ver la convocatoria, yo decía, esto es un reconocimiento, pero flagrante, que de marzo a junio, porque estamos hablando de finales de junio, hace un mes que recibí esa convocatoria, no se ha hecho nada, así, literal, no se ha hecho nada, no sabían qué hacer, no tenían idea de qué hacer. ¿Por qué? Porque en la convocatoria consultoría pedían que se presenten programas de capacitación y gestión para magisterio, cuando supuestamente ya los estaban trabajando. Y recién los estaban convocando para fines de junio,
y además tenían un lapso de tiempo de 3 meses de duración del trabajo. Ya, ponte, los convocas en junio. La presentación de propuestas será en los primeros días de julio. Hasta que se dé la valoración de esas propuestas, calculen unos 10 días. Estamos llegando a mitades de julio. Que se cierre con la adjudicación de la consultoría, que, ojo, creo que sí se la ha hecho. ¿Y en qué va a quedar esa consultoría? Por si acaso. Tal vez lo que recomendó la consultora que contrataron fue cancelar las clases. Lo más probable, lo más probable. Aunque sería dispararse también en el pie, ¿no? Pero veamos Claro. en qué queda. En todo caso, ponte, si la consultoría va a durar 3 meses y recién la estás operativizando casi a finales de julio, estás hablando que recién vas a tener un panorama claro de qué hacer con la educación virtual, con la educación durante pandemia. ¿Cuándo? Octubre, a fines de octubre, sujeto todavía a validación y valoración por parte del Estado. O sea, eso ya es un reconocimiento, pero así flagrante, de que entre marzo, abril, mayo y junio no has hecho nada. ¿Te has ocupado de qué? De poner parches. Doctor, algo parecido hizo la universidad, me acuerdo, porque cuando sacaron su nueva modalidad, en el mes pasado creo, nos mandaron a la CUPB. Entonces yo mandé, y en ese programa decía que ya habían capacitado a los docentes, pero Todavía justo no. le hablamos de eso ¿a qué doctor era? Al doctor Siles, y nos dijo que no les habían informado nada. ¿Eso es verdad, doctor? Si nos puede comentar. Ha ido en paralelo. Ha ido en paralelo. O sea, la capacitación ha sido durante este periodo de julio. ¿Y fue buena la capacitación, doctor? Más bien. Eh, cuando se tienen que tomar decisiones y medidas apresuradas o medidas contrarreloj, la calidad de estas está más determinada por el empeño y la posición de quienes las toman, nada más. Porque cambiaron los sílabos, ¿no? De todas las materias, Sí, eso sí. sí, tenemos nuevo sílabo, tenemos nuevo formato de sílabo. Hoy ya voy a verificar que se haya aprobado el mismo y ya se los voy a subir a plataforma. ¿Y hay mucha diferencia en comparación con los anteriores No, sílabos? no, 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 no. No, es un poquito forma, ¿no? Va a variar en cuanto a un poquito el enfoque porque es necesario, eso sí lo reconozco, una clase de esta naturaleza, una clase de enseñanza virtual, no puede ser una clase tradicional, ¿no? Entonces tienes que recurrir a otros medios, tienes que replantearte tu forma de dar la clase. Y eso es un poquito lo que quiere mostrarse en el sílabo, ¿no? Ok, ok. Bueno. Pero vean, ¿no? Cómo se dan cuenta cómo una decisión sin el fundamento, sin la base de sustento, genera eso, genera incertidumbre. Y vean la posición, porque parecía sencillo, ¿no? El día domingo mucha gente dijo, ya, se clausuró el año, perfecto, estoy promovido al curso inmediato superior y pare de contar. Pero empezaron a surgir las voces, ok, perfecto, ¿y qué pasa si yo he pagado todo el año? ¿Qué pasa si todavía tengo deuda? En los colegios, ¿y ahora cómo le pago a mis profesores? ¿Qué hago? ¿Voy a despedir profesores? ¿Les voy a pedir que vengan a que se capaciten, pero igual con qué les pago? Ahí empieza a surgir y surgir y surgir. Hay un efecto que se llama bola de nieve y lamentablemente con la determinación que se ha tomado por parte del Estado, que no es clara, es algo imprecisa, está generando eso, bola de nieve. Día que pasa, día que aumenta, día que se ubican más y más y más efectos. Y mientras... Hay un autor, doctor, se llama Frédéric Bastiat, que tiene un libro llamado La Ley, que justamente denomina lo que usted le dice bola de nieve como los efectos que se ven y los que no se ven de la Exacto, norma. exacto. Es que es así, lamentablemente. Y mira, que aquí estamos, para colmo, estamos especulando, porque incluso las consecuencias pueden ser mayores de lo que estamos pensando, dependiendo de qué, de la competencia de atribuciones que tiene el ministerio y el gobierno central de encontrar los fundamentos para su decisión. Y eso no te genera certidumbre.
Eso es lo malo cuando manejamos a la administración pública o manejamos a las circunstancias del Estado de forma, pues, apresurada. Saben, incluso me gustaría, voy a hablar con María Luisa, la posibilidad de que llevemos a cabo un pequeño conversatorio el viernes. Vamos a ver el horario, el mejor horario, preferentemente que no coincida con las clases que se tienen. Yo creo que podría ser por la noche. Voy a tratar de invitar en este caso a algunos colegas. Me gustaría la presencia, por ejemplo, de Alejandra Prado y eventualmente pues algún otro colega que esté de acuerdo o la misma doctora García para que tengamos un conversatorio al respecto, porque vean cómo empieza a ramificar. Tiene connotaciones laborales, tiene connotaciones constitucionales, tiene connotaciones tributarias, tiene connotaciones civiles, tiene connotaciones administrativas. Un cúmulo de circunstancias que hay que tomar de manifiesto. Incluso el análisis corto, mediano y largo plazo. Sí, sí, Y doctor, fuera del tema de la pandemia, digamos, este tipo de acto administrativo, ¿es un proceso burocrático largo o es más, o es rápido, relativamente rápido? ¿Y en en qué etapa se tarda más, digamos, en la deliberación o El trámite. El trámite. el trámite? Obviamente, la fase de inicio o procedimiento no escapa de unos 5 a 10 días, ¿no? Comúnmente, ¿no? Cuando se trata de solicitudes. Cuando es de oficio es 1 o 2 días, ¿no? Que es instrucción desde órgano superior o el reconocimiento de competencias por parte de la entidad. La fase de trámite comúnmente no debiera extenderse o no debiera superar la de 1 mes, 2 meses a 3 meses. Pero hay casos, pero ya extremos y groseros, en la que la fase de trámite incluso toma 1 año o más. Yo tengo en este momento procesos contra el gobierno autónomo municipal de Cochabamba, por ejemplo, en los cuales, en régimen tributario, administrativo tributario municipal, ya vamos más de 1 año en la fase de trámite. O sea, todavía no hemos llegado a una resolución definitiva. Tenemos resoluciones intermedias. Nos va a depender mucho de la competencia, va a depender mucho del ámbito, de la ¿Y no hay aplicación. plazos procesales en este tipo de cosas? Claro, claro que los hay, pero ¿sabes en qué se fundamenta o saben en qué se fundamentan el gobierno municipal? En su autonomía. El hecho de que pueden definir sus propios procedimientos, sus propios plazos y que Pero no están establecidos, ¿no? No, para colmo, no están. Entonces no los tienen. No, solo alegan el hecho de que por ejercicio de su autonomía ellos pueden definir sus propios plazos, pero no los tienen definidos de forma clara, lo que te genera otro escenario de incertidumbre. Eso de la autonomía es un poco raro, doctor. Uy, sí. Ahí es donde también se producen un montón de falencias, un montón de dificultades. Vamos a hacer algo interesante, más allá de la resolución ministerial que están trabajando, me gustaría que la puedan ir culminando también para ya que mañana la veamos prácticamente en un borrador final para hacerle algunas apreciaciones. Paralelo, me gustaría también que puedan ustedes, en base a la normativa que ya hemos identificado, definir o diagramar una línea de tiempo de cómo debió haberse operado, cómo debió haberse hecho esto que ha tomado como determinación el Estado o el gobierno con relación a la clausura del año escolar, ¿no? Obviamente es un procedimiento de oficio de parte del Ministerio de Educación. En la fase de trámite tendrá que involucrar la participación del Ministerio de Economía, Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Salud eventualmente para algo de la justificación, etcétera, y que derivará en una resolución, ¿no? Me gustaría que puedan armar una pequeña línea de tiempo entre todos de forma coordinada y colaborativa para que mañana la podamos también apreciar y yo les pueda indicar, podemos sumar esto, podemos implicar esto o estos aspectos no los han considerado para que entendamos cómo tendría que haberse llevado a cabo un procedimiento de esta naturaleza. Doctor, respecto al trabajo que estamos haciendo estos 2 días, en Sí. la Constitución, sinceramente, he encontrado 3 parágrafos únicamente que podrían respaldar la decisión.
porque Sí. literalmente toda la Constitución va en contra de lo que han hecho. Claro, pero claro, El artículo más, Ujú. a ver, siendo sinceros, el artículo 77 en su segundo Sí. parágrafo de que el Estado tiene la tuición plena sobre el sistema educativo, Ujú. ya apoya la decisión que tomaron. Exacto. Luego estaba el artículo 87, Ujú. que se reconoce y respeta el funcionamiento de unidades educativas de convenio con fines de servicio social con acceso libre y sin fines de lucro que deberán funcionar bajo la tuición de las autoridades públicas. Esto ya para Exacto. reforzar el hecho de que pueden llegar a decidir sobre ellas, Claro. y son los únicos dos, porque todo lo demás habla de que, primero, en caso de que la calidad de la educación baje, tendría que realizarse un análisis desde fuera del Ministerio de Educación como tal. Y el Claro. artículo el más curioso es el Consejo artículo 90, Educativo. que literalmente han ido en contra de este artículo porque el Estado a través del sistema educativo promoverá la creación y organización de programas educativos a distancia y populares. O sea, Claro. Claro. Y vean, eso lo literal, tenemos descrito desde el 2009. sí, o sea, en teoría tendría que ya existir un programa de educación a Claro, distancia por claro este que mismo sí. artículo. Y es como que, Claro que sí. ¿dónde está? Sí. Sí. Por eso, si bien yo nunca he sido partidario de echarle la culpa totalmente a gobiernos anteriores, porque esa ha sido siempre la salida del MAS, pero en este caso sí es categórico. O sea, desde el 2009 hasta el 2019, ¿qué se ha hecho en educación? ¿Qué se ha hecho para programas de educación a distancia, sobre todo sector público? Lo poco que se ha avanzado, lo poco o mucho que se ha avanzado en programas de educación virtual o de educación a distancia, es la del empeño del sector privado. Y vean, el sector privado corresponde casi a un 10% de la relación con el sector público. Es una relación 9-1. El Estado ahí sí ha incumplido un mandato constitucional. El Estado no ha efectivizado. Obviamente pedirle que en el lapso de unos 2, 3 meses o 4 meses pueda resolver todas las dificultades es también ilusorio, ¿no? Pero en todo caso, ya ese tipo de determinaciones o decisiones pudieron haberse tomado antes y no en esta coyuntura. Tendrían que haberse tomado antes en todo Sí, caso. sí. No, y ser categóricos, ser muy cautos en el manejo de la información, no lanzar una decisión sin tener los fundamentos claros que te generen certidumbre, porque precisamente el fenómeno de la convulsión que produce una decisión de esta naturaleza es porque no se dan parámetros claros de sus fundamentos. Como les decía, voy a hablar con María Luisa en unos instantes más para ver si organizamos un pequeño conversatorio abierto, obviamente, para todos los chicos de la carrera el día viernes, porque esto tiene que ser en caliente, no puede ser de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, Una porque consulta, doctor. ocurrió así. ¿Se podría, claro, una consulta, doctor, ¿se podría fundamentar en base a algún tratado internacional? O sea, ¿se podría analizar la situación o no tendría ningún tipo de... No, sí, claro que se puede, porque no te olvides que somos parte del conglomerado internacional, o sea, somos parte de Naciones Unidas, tienes a UNICEF, UNICEF se ha manifestado con preocupación al respecto, es más, ha exhortado a que se reconsidere la medida. Sí, Claro, han por sacado eso. incluso, han sacado una encuesta, doctor, Sí, que dice que el 76, creo, o el 66% de los estudiantes no están de acuerdo con que hayan suspendido clases o hayan claro, clausurado el año. claro que sí. Claro que sí. La UNICEF y la ONU han manifestado su profunda preocupación porque lo que comentaban también hace un instante, somos el único país en el mundo que ha clausurado año lectivo, fuera del cumplimiento de su calendario, ¿no? Por algo somos el país de las maravillas, pues, doctor. Sí, definitivamente. Encabezamos el listado, pero de atrás. Totalmente. Sí. Ese es un tema bastante bonito e interesante. Obviamente sirve para manifestar un poco y poner en contexto lo que estamos viendo en el tema de procedimientos administrativos. Han visto de que una cosa es lo que determina la ley y lamentablemente otra la actuación de la administración pública que demuestra un franco desconocimiento o desapego, para colmo, del mandato normativo. Sí, totalmente. Paciencia y buen humor. ¿Qué más queda?
A ver, para organizarnos entonces un poquito, me gustaría, como les digo, que vayan trabajando todavía su resolución ministerial, mañana la vamos a ver, que puedan elaborar esa línea de tiempo. Esta línea la tienen que tomar en cuenta en relación a la Ley 2341 y el Decreto Supremo 27113, que lo tienen en plataforma, lo pueden descargar ahí. Y tratemos de ubicar, ya no de manera general, sino más bien en base a lo que determinan estas dos normas, armemos la línea de tiempo de lo que debió haber hecho el Ministerio de Educación para justificar y emitir una resolución clara, precisa, acorde, real, que dé visos precisamente de algo de certidumbre en el escenario en el que nos encontramos. Porque en base a aquello y la resolución que ustedes van a terminar de elaborar, espero hasta mañana, pues vamos a ver los mecanismos de impugnación. Cómo se puede, en todo caso, desestimar o cómo se puede, pues, reducir la incidencia de esta decisión, ya desde el otro enfoque, desde el enfoque de ANDECOP o desde el enfoque de los colegios o de los profesores o incluso de la propia población estudiantil y las familias. Y Doc, ¿de dónde podemos sacar la base para la línea del tiempo? O sea, más o menos qué procedimientos se deben realizar y demás. Yo les voy a subir un pequeño documento, guía, en el cual hay un procedimiento general, un procedimiento a instancia de parte y otro de oficio. Y sobre ese punto ustedes ya van a ir complementando en base a la normativa general y eventualmente la normativa del Ministerio de Educación, ¿no? Porque acá, por ejemplo, corresponde al Viceministerio de Educación Regular. Ok. ¿Vale? Ok, Sí, chicos. está bien. Con eso terminaríamos la sesión de hoy. En unos instantes más les habilito ese documento en plataforma. De la misma forma también voy a subir el video de ayer y hoy que termino de renderizarlo lo voy a subir también para respaldo de en lo que hemos ido viendo. Ok, Doc. Perfecto, chicos. Listo. De acuerdo, doctor. Buen Hasta mañana, descanso. doctor. Vaya bien en Derecho de Hasta mañana, Familia. doctor. Gracias. Mañana, Gracias. Hasta estén mañana, bien. Doc. Gracias, doctor. Nos vemos, Doc. Hasta Hasta mañana, luego. chicos. Hasta mañana. Doctor.